Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartirlo con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando la escritura ubicada en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, del versículo número 31 hasta el versículo número 47. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: los sís o los sí del discipulado, hablando de que para ser un verdadero discípulo nosotros debemos decirle sí al discipulado, nosotros necesitamos decirle sí a nuestro Señor Jesucristo y nosotros necesitamos verdaderamente reconocer que necesitamos seguir la senda que el Señor nos ha dejado para que nosotros vayamos caminando en cada uno de esos pasos. Este pasaje de la Escritura precisamente nos habla de eso, del discipulado radical, del discipulado verdadero, no el discipulado pretencioso que a veces nosotros queremos pretender tener al solamente decir que vamos a una iglesia o que asistimos de vez en cuando a una iglesia. No, el verdadero discípulo tiene un compromiso con Dios. El verdadero discípulo dice sí al discipulado y dice sí a lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Así que me gustaría que me acompañaras en este pequeño recorrido de la Escritura para encontrar por lo menos 4 sí que necesitamos decirle sí a nuestro Señor para ser verdaderos discípulos. Es más, la misma palabra discípulo, si tú la analizas de alguna manera, es discípulo. Tenemos que decir sí al discipulado. Bueno, el primer sí que yo logro observar, lo logro mirar precisamente en el versículo número 31. Y le pusimos de la siguiente manera: el sí a permanecer en la palabra de Dios. El sí a permanecer en la palabra del Señor. Dice el versículo número 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces el Señor Jesucristo se acerca a estos judíos que están teniendo fe, que se están abriendo a la fe, que están creyendo en Él. Entonces les dice: miren, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, ustedes necesitan permanecer en mi palabra. Querido hermano y querida hermana, es muy importante que nosotros entendamos que no podemos vivir la vida cristiana sin leer la palabra de nuestro Dios. Necesitamos leerla, necesitamos memorizarla, necesitamos analizarla, reflexionarla. ¿Sabes para qué? Para que podamos crecer y para que podamos seguir adelante en nuestra vida cristiana, aún en medio de los desafíos que muchas veces enfrentamos en la vida. Querido hermano, mira, si tú no permaneces en la palabra de nuestro Dios, entonces vas a permanecer en otras cosas. Así de sencillo. El tiempo que tú no dedicas a la palabra del Señor la vas a dedicar a otras cosas que muchas veces no te van a nutrir y no te van a ayudar a poder madurar y a poder crecer en la fe. Sabes, necesitas renovarte a través de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos renueva, nos transforma y nos ayuda, nos da dirección. Recuerda que la palabra del Señor es como una lámpara ante nuestros pies, como lo dice el Salmo número 119 en el versículo número 105. Y recordar que cuando tú te afirmas en la palabra del Señor, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las circunstancias difíciles, vas a poder permanecer firme. ¿Sabes por qué? Porque estás fortalecido en Dios, porque has llegado a tener raíces profundas para poder seguir adelante. Continuamos la lectura. Dice el versículo número 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y si el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Y aquí hay otro sí.
en este versículo número 36. El sí para poder ser libres en Cristo. Dice el versículo 36. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Es muy importante que nosotros reconozcamos que necesitamos ser libres, libres de malos hábitos, libres de pecados, libres de culpabilidad, libres de esas cosas que nos van condenando en nuestra vida cristiana. Muchas veces vamos por la vida todavía cargando el legado de nuestra vida pasada y sencillamente no encontramos la satisfacción, no encontramos la gracia de Dios. Hay pecados que seguimos practicando, hay hábitos que todavía volvemos a tomar en nuestra vida y necesitamos de alguna forma remover eso de nuestra vida. ¿Sabes? El Señor Jesucristo dice: si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Necesitamos ser libres del pecado, necesitamos ser libres de la culpa, necesitamos ser libres de la ansiedad, necesitamos ser libres de esos miedos y temores que van carcomiendo nuestro corazón y nuestra vida y nos imposibilitan de poder madurar y de poder avanzar en nuestra fe cristiana. Segundo sí, el sí de ser libres en Cristo. Hay un tercer sí que yo observo a partir del versículo número 39 en adelante. Y dice la escritura allí en el versículo número 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y aquí el Señor está diciendo: miren, si ustedes son hijos de Abraham, van a hacer las obras de su padre Abraham. Y sabes, querido hermano y querida hermana, si nosotros nos reconocemos como hijos de Dios, entonces, ¿qué tipo de obras necesitamos estar haciendo? ¿Qué tipo de servicio necesitamos estar desarrollando en nuestra vida? Claro, el servicio que tiene que ver con la obra de Dios. No podemos hacer otras cosas. Necesitamos reconocernos que nosotros como hijos de Dios tenemos que actuar de manera congruente, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. Entonces vamos a servir al Señor. Dice los versículos siguientes, del 40 hasta el 45, lo siguiente: pero ahora intentas matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Eh, eh, he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos, Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuera Dios, entonces me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Sabes? Qué tremendo momento. Aquí el Señor está diciéndole a este grupo de personas y les está llamando hijos del diablo. ¿Sabes por qué? Porque no están haciendo la obra y el servicio que tienen que estar haciendo. Querido hermano, querida hermana, creo que esto es muy crucial. Si somos hijos de Dios, necesitamos activarnos. ¿En qué? ¿En qué, pastor? En las actividades que Dios quiere para nuestras vidas. Te hago una pregunta: ¿estás sirviendo a Dios en algo? ¿Estás utilizando tus talentos, tus habilidades, tus recursos para la obra del Señor? Es muy importante entonces que si realmente somos hijos de Dios, necesitamos ser congruentes en nuestro servicio. Sabes, en la iglesia hay muchas áreas donde podemos servir al Señor: en el cuidado de los niños, en la enseñanza de la escuela dominical, en la alabanza, en la administración, entre los sugieres, en muchos aspectos uno puede servir al Señor a través de sus talentos y sus dones. Necesitamos entonces entender que vamos a tener que servir al Señor, porque entonces, si somos hijos de Dios, necesitamos decir sí al servicio. Y mire, te hago una pregunta: ¿estás diciendo sí a servir a Dios? ¿O cuál es tu excusa? A lo mejor tú dices: es que yo no lo sé hacer. Querido hermano, nadie aprende sabiendo, nadie aprendemos sabiendo, nadie empezamos algo cuando ya lo sabemos. No, vamos aprendiendo las cosas conforme vamos avanzando en nuestra cotidianidad. Y claro, vamos a fracasar, quizás vamos a cometer errores, pero en eso Dios se glorifica, porque Él nos va perfeccionando y nos va permitiendo ir avanzando en cada momento de nuestra historia. Bueno, hay un cuarto sí del discipulado. El sí que tiene que ver con nuestra responsabilidad personal.
Y en el versículo número 46 se entrevera este sí, aunque no es un sí condicional como los otros tres. Dice así: ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y aquí está el sí. Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Querido hermano, querida hermana, necesitamos tomar nuestra propia responsabilidad. Reconocer que al final de cuentas, si nosotros no hacemos la obra del Señor, es porque sencillamente no hemos creído. Y si no hemos creído, es que no somos creyentes. Y si no somos creyentes, mucho menos vamos a ser discípulos. Y necesitamos entonces afirmar nuestra vida el día de hoy, reconociendo nuestra necesidad de decirle sí al discipulado. 4 sís que necesitamos decirle al Señor el día de hoy. No lo dejes para mañana. Número 1, dile sí a permanecer en la palabra del Señor. Dile sí a ser libre en Cristo, de esos malos hábitos, de esas cosas que te están carcomiendo el alma. Número 3, dile sí al servicio a Dios. Comienza a servir, a apoyar a Dios en un ministerio, en la obra del Señor, en su iglesia. Y número 4, dile sí a la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos y que necesitamos entenderlo para poder entonces valorar lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. ¡Wow! ¡Qué hermoso tiempo con Dios! ¡Qué hermosa meditación! Verdaderamente anhelamos que el Señor esté contigo. Anhelo verdaderamente que tú seas un verdadero discípulo de Cristo, que te enamores del Señor cada día de tu vida, que hagas todos los arreglos necesarios para que tu vida realmente sea una vida que trascienda bendición y que los demás puedan ser testigos precisamente de la transformación que Dios ha hecho en tu vida y en tu corazón. Muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes en este precioso devocional y bueno, anhelamos poder encontrarnos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.